Bueno, y tenemos que comenzar hablando de los números de la pobreza que difundió el INDEC esta semana, el día miércoles, y que tiene que ver con el segundo semestre del año pasado, el 2020, 42% de pobreza en la Argentina, 10,5% de indigencia, y si este número lo trasladamos a número de personas, estamos hablando de 19.400.000 pobres en la Argentina, 3 millones más que hace un año. Tenemos casi 2 millones de personas que viven en la indigencia, y el número que más duele de todos es el que tiene que ver con los chicos, con las chicas menores de 14 años en la Argentina, donde el número de la pobreza asciende a un 57,7%. Estamos hablando de casi 6 millones de chicos menores de 14 años viviendo en la pobreza, casi un millón indigentes, 6 de cada 6 niños o niñas en la Argentina es pobre. 5 de cada 10 habitantes de la Argentina son pobres. ¿Saben lo que dijo la UCA hace unos días? Que si no hubiera existido el IFE, el ATP, la tarjeta alimentar, la ampliación de la asignación universal por hijo, hoy estaríamos hablando de una pobreza del 57%, del 53% y de una indigencia de casi 28 puntos. A ver, estos números que se oficializaron esta semana no son los números de la pandemia, son los números que la pandemia profundizó y que está mostrando. Pero mientras tanto, venimos de años donde se trata de tapar o se trata de solucionar la pobreza en la Argentina con planes sociales. Y los planes sociales, el asistencialismo, lo único que ha logrado a medida que han pasado los años es volver a la pobreza estructural, volver a la pobreza permanente, mientras se fue incrementando el gasto social. Hoy, y desde hace bastante tiempo, en más del 65% del gasto público, que es uno de los principales factores del déficit fiscal en la Argentina. ¿Qué hizo mientras tanto la política? Porque, a ver, esto no es cuestión de una herencia, son varias herencias de distintos gobiernos a lo largo de la historia de nuestro país. Nunca se hicieron responsables, ni al menos con la autocrítica, y son parte responsable de la pobreza estructural que tiene hoy la Argentina. Para que se entienda, un niño o una niña que nace pobre es posible que no pueda salir de la pobreza y que además lo que le toque transitar de vida sea con daños irreversibles. La pandemia encuentra a un país frágil que casi no tiene recursos para solucionar el problema del empobrecimiento a corto plazo. Y que se entienda bien que la movilidad social no la estancó la pandemia, la estancó la falta de políticas de empleo. Eso es lo que se tendría que haber sostenido en el tiempo, no el asistencialismo apuntalando por años a la pobreza. Temas del día de hoy, un programa con muchísimas cuestiones. En este contexto, en estos números que acabamos de dar, que son oficiales, que son del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ¿cómo queda la clase media? ¿Cómo quedan los ingresos de la clase media, los precios, el consumo? Además, vamos a estar hablando de un tema que prácticamente o casi no se habla, el post-COVID. El día después. ¿Y qué pasa con las distintas campañas de vacunación? Vacunación COVID, primera dosis, segunda dosis y vacuna de la gripe. Los intervalos, las ventanas de tiempo, de eso vamos a estar hablando. Y por supuesto necesitamos ahora más que nunca calidad de vida. Alimentarnos de forma saludable. Pero ¿cómo hacemos para alimentarnos de manera saludable y económico? Comer sano
y económico. Y además, por supuesto, vamos a estar dando respuestas a todas las consultas que nos han llegado en las últimas horas y los cronogramas de pago, las asistencias sociales, las ayudas sociales que vienen a partir de abril. Y dejo una pregunta que vamos a tratar de contestarla en el transcurso del programa. ¿Moratorias previsionales seguirán vigentes? ¿Seguirán vigentes para poder acceder a la jubilación a todas aquellas mujeres y hombres que le faltan años de aporte? Todo en unos minutitos nada más, segunditos nada más y estamos de vuelta con ustedes. Human Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superviel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. Mis días son intensos, pero nunca iguales. Vivo cada momento sin dejar de estar atenta a todo. Pero para eso tengo que estar preparada para todo tipo de ocasiones. Porque elegir nos hace bien. Grabania. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Bueno, y acá estamos en la mesa compartiendo otra emisión de Lo Justo y Necesario hasta la 1:30 de la tarde del mediodía con Damián Di Pace, analista económico, el doctor Jorge Farina, que no puede faltar, médico, por supuesto, nuestro médico, que no puede faltar en estos días donde está viniendo la segunda ola. Y comenzamos con los temas que yo adelantaba en la apertura del programa. Uno de ellos, una Argentina partida, donde prácticamente 5 de cada 10 personas es pobre, una realidad absolutamente dolorosa que profundiza y muestra la pandemia, pero esta es una historia de mucho tiempo, de muchas décadas. ¿Cómo queda la clase media en este escenario, en este contexto, con sus ingresos, con esta lucha y carrera todos los días, con la aceleración de precios y el consumo? Damián. Clase media, Argentina. Bueno, Clara, a ver, dividámoslo por estratos. La clase media es muy amplia, muy profunda, y la realidad que tendríamos que ver entre lo que es clase media asalariados. El INDEC dio un informe esta semana respecto de cuánto evolucionó el salario en forma interanual. En el mes de enero evolucionó 3,3%. Si lo anualizamos, te da 29,6%. Es decir, que el salario estuvo por debajo de la evolución de la inflación en ese periodo. Ese sería un extracto. Quiere decir que la clase media, que es trabajadora, ha perdido poder adquisitivo del salario. Después lo tenemos que ver en respecto de aquellos que son cuentapropistas. Si lo vemos, los monotributistas perdieron mucho nivel de actividad, la pandemia los afectó muchísimo, sobre todo los comerciantes y prestadores de servicio. Ahora están por ajustarse las escalas de monotributo y topes. Eso, si tiene media sanción en diputados, si va al Senado de alguna manera, mejorará un poco la facturación de esos monotributistas sin necesidad que pasen a responsable inscripto, aunque queda pero muy retrasada esa escala en términos históricos. Y después los autónomos que son siempre, como decimos, los más damnificados porque hoy pagan ganancias con un nivel de 41.000 pesos. Yo te escuchaba hablar a vos, bueno, sobre los índices de pobreza y la situación. La clase media se ha vuelto frágil y vulnerable frente al ingreso en ese nivel de pobreza. Por eso estamos hablando ya de clase media venida menos, de clase media baja, de clase media empobrecida. Absolutamente. Y yo creo que lo más postergado hoy es, vos lo mencionabas, aquella clase media y la posibilidad de darle un mejor estándar de vida a sus hijos. Porque hoy tener una familia tipo acarrea por lo menos lo que conocimos como clase media, que es alquilar un departamento, tener la canasta básica alimentaria completa y la canasta básica total. Enviarlos al colegio, solamente eso, y por ahí que tenga un auto, hoy necesita una familia 126.000 pesos. Esto es lo que necesita una familia para cubrir las necesidades básicas totales y no caer por debajo de la línea de la pobreza. Hoy el INDEC dice que la canasta básica total son 55.000 pesos lo que necesitas. Si a eso le sumás un alquiler, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, el límite es de 86.000 pesos. Si a eso le sumás
el colegio privado de los chicos y la mantención de un auto, ya estás en otro número, y eso es lo que nosotros conocimos con clase media. Si queremos, como digo yo, reprimarizar los bienes y servicios a los cuales debe acceder una clase media, lo podemos hacer y vas a necesitar menos, pero la realidad es que lo que conocimos como clase media era lo que yo te estoy diciendo. Eso ya está casi, te diría, en vías de extinción para muchas personas. Y en este escenario que está describiendo Damián Di Pace, con los valores, con los ingresos que necesita una familia tipo para cubrir necesidades básicas mes a mes, se conoció el número de la canasta básica del jubilado. ¿Cuánto necesita un jubilado, un pensionado para vivir, para cubrir necesidades básicas en forma mensual? 64.039 pesos. Este es el número que rige a partir del 1 de abril. En los últimos 6 meses, esta canasta se incrementó en un 29,07% en 6 meses. Y vamos a ver cómo se distribuye el cálculo de la canasta. Pensemos que en realidad hasta hace 6 meses los rubros que más intensificaban el gasto de bolsillo tenía que ver con vivienda, tenía que ver con alimentos, y ahora está también a la par medicamentos e insumos de farmacia, justamente por el propio COVID, por los gastos que tenemos que hacer en cuanto al tema de elementos, de insumos para prevención. Después vamos a hablar, aparte del tema medicamentos y jubilados, porque hay novedades con respecto a PAMI, novedades con respecto a IOMA, de mayor cobertura en los medicamentos, pero esto así se distribuyen los gastos que necesita realizar, los gastos básicos que necesita realizar un jubilado, un pensionado. Cuando nosotros vemos, y esto lo comparto con vos, Damián, y quiero tu opinión, 64.039 pesos la canasta de un jubilado a partir de abril, cuando tenemos de 8,5 millones de jubilados y pensionados, 4,5 millones que cobran haberes de 20.500 pesos. Esta es como una historia también que data de muchos años. En este momento la canasta, un haber mínimo solamente cubre el 30% de la canasta, pero hace 11 años que la Defensoría calcula estos gastos y siempre existió una brecha considerable, quizá de menor porcentaje entre una y otra, una brecha menor, pero siempre fue la tendencia. No hay forma clara de cumplimentar esa canasta y, digamos, ahí el mayor necesidad por parte del jubilado es aquel que alquila. O sea que si un jubilado alquila, está en ese valor sin ninguna duda. En muchos casos, ¿qué termina sucediendo? Claro, bueno, que los hijos se hagan cargo de los padres, queden en su casa, en algunos casos queden en refugio, queden en pensiones que tienen menor nivel de valor locativo en algunos casos, o sea, ingresa un nivel de vulnerabilidad muy grande. El INDEC informó que el nivel de pobreza en los mayores de 65 años son de 11,9%, un nivel elevado, y a eso le tenemos que sumar. Hay un informe de la Universidad Torcuato Di Tella que muestra cuántos años necesitaríamos nosotros para reducir esos números de pobreza. ¿Cuántos años necesitaríamos? Muchísimas generaciones. Sí. ¿Sabes qué dice? Que, en definitiva, Argentina creciendo 3% el Producto Bruto Interno por año, en los próximos 15 años lograríamos reducirlo en 15 años al 25%, pasar del 42% al 25%. En 15 años. Sí, pero ¿sabes qué? Muestra y hace el siguiente cruce la Universidad Torcuato Di Tella. De 1870 a 2020, ¿lo logramos? No, crecimos a un promedio del 1,5%. Sin cambios es imposible reducir estos números de pobreza. Permitime dar un dato. Si vamos 4 décadas atrás, el gasto social a comienzos de los 80, ya con la llegada de la democracia, ¿sabés de cuánto era el gasto social? Solamente del 15% del Producto Bruto Interno. Aproximadamente cuando uno va 5 años para atrás, ya ese gasto social, ese gasto público era de un 30%. Hoy, y desde hace un tiempo largo, es más del 65%. Lo que yo decía en la apertura del programa, es uno de los factores principales del déficit fiscal en la Argentina. Tenemos que hablar de vacunación, tenemos que hablar de COVID. Esta mañana nos levantamos todos con la noticia acerca del presidente de la Nación, que en las últimas horas estuvo con unas líneas de fiebre, con dolores de cabeza, malestar leve,
Por supuesto, se realizó el hisopado correspondiente y dio COVID positivo. A partir de ahí todos nos preguntamos, ¿pero cómo? El presidente de la Nación ya tenía las 2 dosis de vacuna, ¿cómo puede ser lo del COVID? Esto lo vamos a estar hablando con Jorge Farina, pero mientras tanto les contamos y les damos una información urgente que viene desde la Quinta Presidencial de Olivos. Cristian Balbo con las últimas novedades, un encuentro suspendido. Exactamente, Clara, se suspendió el encuentro que iban a mantener a las 10 de la mañana el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Tengamos en cuenta que el jefe de Estado se encuentra aislado en la residencia presidencial, monitoreado en todo momento por el jefe de la unidad médica presidencial, el doctor Federico Saavedra. Tengamos en cuenta que también recién vía Instagram la primera dama, Fabiola Yáñez, adelantó que ella dio negativo, pero que está acompañándolo a su marido, que tuvo en principio síntomas leves, 37.3 de fiebre para ser exacto. Prácticamente no estaría considerado como síntoma porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, decía que como síntoma la fiebre tenía que ser de 37.5 para arriba. Bueno, Cristian, el presidente tuvo solo unas febrículas. Sí, acaba de escribir mensaje en redes sociales la primera dama, Fabiola Yáñez. Lo compartimos. A ver qué es lo que está diciendo en este momento Fabiola. Ahí lo estamos leyendo, a ver si lo podemos poner. Como es de público conocimiento, en el día de ayer Alberto presentó un registro de temperatura de 37.3 y un leve dolor de cabeza, por lo que se sometió a un test de antígeno que dio positivo de COVID. Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test de PCR, él se encuentra aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de su médico personal. En ese mismo momento también me realicé el test correspondiente, que en mi caso fue negativo. Me encuentro aislada, pendiente de la evolución de Alberto, cuidándolo y acompañándolo como siempre lo he hecho. Por favor, sigamos tomando todas las medidas de precaución, ya que claramente esta pandemia aún no terminó, y envía mensajes de cariño, agradece a todos los mensajes de cariño y apoyo. Cristian, decías hace unos momentos, que yo te escuchaba atentamente más temprano, que de todos modos, a pesar que esta reunión política entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quedó suspendida, sí van a continuar trabajando los equipos técnicos, nacional, provincia de Buenos Aires y ciudad. Exactamente, tengamos en cuenta que la curva de infectados viene subiendo en los últimos días, inclusive ya desde Nación habían anticipado que podríamos llegar tal vez en el invierno a tener 30.000 hasta 40.000 casos diarios, y por eso la preocupación. Lo que sí se había hablado tal vez de la posibilidad de que esta reunión o este contacto entre el presidente y Larreta podría llegar a darse de manera virtual, pero en estos momentos los que están aquí es esperando el resultado del PCR, Clara, porque, a ver, por el momento el presidente recibió el resultado de un test rápido de antígenos. Lo que están expectantes ahora es que llegue de laboratorio y confirmen de manera oficial que el presidente tiene coronavirus, y para eso hace falta un test de PCR. Por otro lado, Cristian, es decir, que que por estos momentos lo que sí estamos en condiciones de decir es que no va a haber reunión política presencial, pero que no está descartado el encuentro virtual entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. No está descartado el encuentro virtual. Lo que sí sabemos es que la agenda que Larreta le iba a traer aquí al presidente incluía, por ejemplo, mayor nivel de vacunación para los adultos mayores en la ciudad de Buenos Aires. Lo que plantea la ciudad de Buenos Aires es que el porcentaje de adultos mayores es muy elevado en el ámbito porteño y que por eso hacen falta más dosis, sobre todo considerando que ya estamos sumergidos en la segunda ola. Tocar lo que tiene que ver con la asistencia presencial a clases. Continuar con los comercios abiertos en el ámbito porteño. Lo que sí plantean es reducir a un 50% el movimiento de transporte público, lo que sería ya retroceder a una fase 3. En ese punto tendría que haberse puesto de acuerdo el presidente con Larreta, considerando que después de Semana Santa todo indica que los casos van a seguir subiendo. Cristian, seguimos atentos a tu llamado. Cualquier información, por favor, volvemos con vos a Olivos.
Perfecto, Gracias. hasta luego. Y bueno, este tema del presidente de la Nación, Alberto Fernández, lo que decíamos, esta mañana amanecimos con la noticia que contrajo coronavirus. Un dato importante, es el mandatario número 18 que contrae coronavirus, pero es el primer mandatario que contrae coronavirus teniendo aplicada la primera y segunda dosis de la vacuna contra el COVID. Esto puede ser. Sí, evidentemente. Sí, totalmente, Clara. Eso lo habíamos hablado la semana anterior, de que a pesar de que uno se haga la vacunación completa, primera y segunda dosis, debíamos seguir con las medidas de prevención, que era el lavado de manos, que era la distancia social a 1,5 metros o 2 metros, y que era la colocación de tapabocas o el barbijo. Eso es muy, muy importante. Vamos a reforzar esto. La vacuna no previene que yo me contagie. La vacuna lo que hace son dos cosas importantes. Primero, transformar la enfermedad en una enfermedad que pueda ser leve a moderada y que no necesite una cama en terapia intensiva, lo cual va a servir para no colapsar el sistema sanitario y va a evitar la muerte, que no es poca cosa, pero nunca dijimos en ningún momento de que prevenía el contagio. Es decir, que la vacuna, más allá de que tengas las 2 dosis, nunca termina de dejarte inmune frente a este virus. De hecho, en estos días se publicaron las diferentes eficacias que hay desde el inicio que vos te aplicas la vacuna con los distintos tipos de vacuna hasta 250 días. Se supone que los anticuerpos que generan las vacunas estarían presentes en nuestro organismo en un 50% aproximadamente entre 200 y 250 días. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos cobertura total, por lo cual las medidas de prevención tienen que reforzarlas desde la comunicación, desde los diferentes niveles para que la gente tome conciencia de que tenemos que cuidarnos. ¿Te preocupa la segunda ola o te preocupa más que la primera? Sí, por supuesto que me preocupa más que la primera porque es muy claro que la población se ha relajado, es muy claro que, uno entiende de que la población estuvo mucho tiempo encerrado porque la cuarentena fue muy prolongada en nuestro país, con buenos resultados al principio, donde se necesitaba reforzar el sistema de salud y donde después, la situación económica llevó a que se fuera relajando y la necesidad, digamos, de producir económicamente. Pero hay algo que es muy importante. Yo creo que en este momento, en esta etapa, tenemos que concientizar a la gente desde los diferentes medios de comunicación, desde los hospitales, desde todos los lugares que podamos tratar de reforzar de que hay que cuidarse, no hay otra alternativa. No hay mejor vacuna el cuidarse que la vacuna propiamente dicha. La vacuna lo que hace es evitar la gravedad. A mí me parece oportuno, creo que la gente, yo quiero rescatar de alguna manera cómo la gente ha haber reaccionado en un año y pico y días que llevamos de pandemia. Creo que la mayor parte de la gente en la Argentina ha hecho un esfuerzo extraordinario, un esfuerzo que le ha costado mucho, porque le ha costado deterioro económico, le ha costado deterioro emocional, le ha costado cansancio. La gente está agotada, salvo algunos vivos, los vivos de siempre, la viveza criolla, los irresponsables, pero no creo que del todo un día nos levantamos y dijimos, y bueno, ahora no, ya flexibilizamos todos. Creo que si uno tiene que hacer un balance, la gente, por lo menos en la Argentina, actuó con mucha responsabilidad y más que nada las personas mayores. Damián. Quería complementar la información que dabas, Clara, respecto a los 18 mandatarios. En este año lo pone el portal de América 24. Hubo 3 mandatarios durante este año que tuvieron COVID positivo. Como bien decías vos, no habían tenido suministrada la vacuna. Fue Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, Armen Sarkisian, presidente de Armenia, y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Mi consulta al doctor Farina es, quizás puede llegar a ser, digamos, veamos el lado de algún lugar, el medio vaso lleno. Puede oficiar de gran muestra representativa que el presidente esté vacunado, haya sido contraído el virus y ver cómo responde su cuerpo, cuáles son los síntomas que va teniendo las próximas 24 horas. Creo que va a ser ejemplar ese resultado, ¿no? Poder evaluarlo. Sí, por supuesto que sí, pero de todas maneras yo insisto, independientemente de que el resultado de nuestro presidente, y ojalá así sea leve y se reponga de la mejor manera posible y lo antes posible para el bien de todos nosotros, del país, creo que no hay que relajarse porque independientemente de que vaya a tener una buena evolución y ojalá que así sea, tenemos que entender y tenemos que tomar conciencia que la vacuna no previene el contagio. Claro. Yo lo digo esto al cansancio porque los mismos pacientes me lo preguntan, la gente lo pregunta. Y una cosa que yo quería agregar respecto de nuestro presidente, sí. A él le hicieron un test rápido de antígenos. El hecho de que él esté aislado y que la primera dama esté aislada también tiene que ser así y a la primera dama hay que hacer un PCR.
Porque el test, digamos, el test rápido, el antígeno, tiene falsos positivos, Claro. falsos negativos, Claro. perdón, pero no falsos positivos. Es muy probable, ojalá que no, pero en general la experiencia nos dice que cuando un test de antígeno es positivo, la PCR es positiva. Bueno, pero lo Ahora, un test de importante- antígeno negativo, Sí. por ahí vos después haces PCR y la PCR se hace positiva. Lo importante en esta situación es que el presidente de Está la aislado. Nación tiene Y está aplicada cuidado. primera y segunda dosis. Por supuesto. ¿Sí? Hablemos porque recibimos muchas consultas en la semana de las ventanas, de los intervalos. Ya estamos prácticamente comenzando el periodo que corresponde a una de las campañas más importantes que se lleva adelante en la Argentina, que es la vacunación contra la gripe, la vacunación contra la neumonía, que encuentra puntualmente esta campaña, nos encuentra en pleno tránsito de pandemia. Entonces, explícanos bien cómo es esto. Primera y segunda dosis de COVID, vacuna gripe, vacuna neumonía. ¿Cuáles Bien. son los intervalos? Los intervalos entre la primera y segunda dosis, que eso algo habíamos comentado la semana anterior, iban 21 días, ¿sí? En primera dosis, segunda dosis. Acordémonos lo que planteamos la semana anterior, que esta estrategia se estaba modificando en función de que al haber no tener la suficiente cantidad de vacunas, se podrían llegar a cambiar los periodos que habíamos dicho que podía ser de más de 21 días, ¿sí? Ahora, el paciente que tuvo COVID se lo vacunaba a los 30, 45 días se lo vacunaba. Esto cambió, puede pasar a 3 meses o 6 meses. Ahora, si hablamos de un plan de vacunación, lo que vos planteabas recién respecto de la gripe y respecto del neumococo, que son los momentos en los cuales hay que vacunarse, la ventana entre una y otra dosis debería ser de 14 días. Yo lo que aconsejo es que si el paciente ya tuvo COVID, probablemente le van a diferir la vacunación entre 3 y 6 meses, es muy oportuno que se vacune contra el neumococo y contra la gripe. Ahora, aquel paciente de 70 o 80 años que todavía no fue convocado para hacerse la vacuna porque no recibió la notificación de que ya está para vacunarse, yo esperaría un poquito más para vacunarme contra la gripe y el neumococo, porque si en ese interín a vos te vacunan contra gripe y neumococo y te llaman a los 3 o 4 días para aplicarte la vacuna, vas a tener que reorganizar el turno para vacunarte contra el COVID. ¿Te puedo hacer preguntas puntuales? Aquí los chicos me están hablando por la cucaracha, haciéndome una consulta que está llegando a la redacción. Una persona que está entre los grupos etarios de riesgo para vacunarse contra el COVID, hace 12 días se aplicó la vacuna contra la gripe y ahora que se están cumpliendo 12 días, lo están llamando para que se aplique primera dosis de vacuna COVID. Mira, No en este pasó caso, la suficiente ventana, el intervalo, son 12 días nada más, no puede. No pasó porque uno, digamos, está hablando de estos 14 días para evitar reacciones cruzadas entre los diferentes aplicaciones de las vacunas. Pero si vos me decís que el antecedente de él es que se aplicó una vacuna, a los 12 días hizo la de la gripe, claramente en él no ha hecho una reacción cruzada, ¿sí? Depende con qué vacuna se aplicó para el COVID. Si tiene que aplicarse el segundo componente, en el caso de ser la Sputnik V, yo me vacunaría. Por 2 días creo que no hay diferencia. Lo recomendable es que haya 14 días. ¿Y qué pasa si te vacunaste primero contra la gripe y después te llega el llamado de COVID? ¿Cuántos días tienen que pasar 14 entre días. gripe y primera dosis de COVID? 14 días. 14 días. Vos podés aplicarte la vacuna de neumococo y de la gripe en el mismo día, no hay ningún problema. Pero para aplicarte la primera dosis de COVID o si te tocara la segunda dosis, debe haber 14 días entre esa dosis de gripe y neumococo para la dosis de la aplicación de COVID. Eso es lo recomendable, pero vos me estás planteando el caso de una persona que se lo hicieron al día 12 y que no presentó efectos adversos. Siempre recordemos que en medicina 2 más 2 nunca es 4, ¿sí? Entonces eso es lo recomendable. En este caso, este señor lo vacunaron antes, por suerte no tuvo ningún efecto adverso, pero lo recomendable es que se esperen 14 días entre una dosis y otra. Es decir, que si la persona no tiene los síntomas de gripe, se podría dar perfectamente la otra vacuna. En realidad debería esperar los 14 días. No importa, porque hay gente que puede estar con un cuadro gripal y sin embargo se vacuna. Son 14 días. ¿Sí? Son 14 Perfecto. días. Pero respecto del ejemplo que vos planteaste puntual, Sí. esta persona que se lo aplicaron al día 12, bueno, yo creo que se podría volver a aplicar porque claramente ya tuvo las mezclas de las 2 vacunas y no tuvo ninguna reacción adversa. Una pregunta, otra pregunta más que me está llegando y que hay gente que está muy preocupada con ese tema. El tema de discapacitados. La gente con discapacidades, cualquier discapacidad que sea, no está entre los grupos prioritarios de vacunación, si no está dentro de las franjas de edad de prioridad. No, es que en este caso cuando hicieron las plataformas no pusieron grupos digamos, no es que porque vos tengas un grupo de riesgo y tengas la misma edad que yo, te van a vacunar antes que a mí. Eso lo está manejando directamente la plataforma. Yo creo que
La estrategia estuvo muy buena, me parece que quizás si había que hacer una pequeña crítica constructiva, siempre constructiva, debería ser de a lo mejor hacer un relevamiento de qué gente está con problemas de salud y que merecería vacunarse antes que otro que no lo tiene. Más temprano me escribió una señora, una abuela preocupada por su nieto, que tiene 23 años, que ha recibido varias operaciones por distintos problemas de salud que ha tenido. De esas operaciones, 2 fueron operaciones de corazón y sin embargo no está en prioridad de vacunación y por supuesto está toda la familia muy preocupada. Sí, obviamente. Lo que pasa es que cuando vos entras a la plataforma, no te pide, se te pide los datos que son los datos filiatorios, los datos del DNI, cuál es la zona a la cual perteneces, y no te pide otro dato, no te pide si tenés comorbilidades como para decir, bueno, con eso hacen un relevamiento y aceleran la vacunación de esa persona, ese ciudadano. Claro, quería preguntarle al doctor, aprovechar lo que lo tenemos acá. Hoy había una reunión importante a las 11 que se terminó suspendiendo. Primero, preguntarte por qué aumentan los casos. Y segundo es, no está esa reunión, se va a posponer. ¿Estamos en condición de posponer esas reuniones? ¿Qué decisión debería tomarse para que justamente los casos no sigan aumentando? Mirá, yo voy a tomar algo que dijo el ministro de Cava, el doctor Quirós. Yo creo que también estamos ante una presencia de mayor cantidad de casos porque hay mayor cantidad de testeos respecto del año pasado. El año pasado lo que se testeaba era muy poco. Entonces, a mí me daba positivo y a mi familia se lo consideraba como contacto estrecho y no los hisopaban. Hoy lo que está ocurriendo es que hoy están hisopando a todo el grupo familiar. Entonces eso también hace que los números se vean un poco más reales. Son 10.000 casos por día que se están dando de contagios y aproximadamente. Más también, el viernes llegamos a 16.000. O sea, hoy que en términos relativos no es comparable. Es un dato importante el que está diciendo. O sea, yo creo que lo que a mí me gusta es que la gente esté alerta, no que esté asustada, que esté alerta. El estar alerta significa escuchar, abrir la cabeza y saber cómo nos tenemos que cuidar. Pero no tampoco pensar, digamos, que es el fin del mundo. Pero tampoco me gusta decir esto porque por ahí la gente se relaja más y dice, bueno, entonces no hay que cuidarse. No, yo no digo eso. Lo que yo digo es, como dijo ayer el ministro, es que como hay más testeos, tenés más casos positivos. Si vos hicieras menos testeos, probablemente en vez de tener 16.000 casos, tendrías menos. ¿Por qué van a aumentar los casos para cuando comience el frío? Porque seguramente va a haber más contagios, pero los vamos a saber. En cambio, el año pasado no lo sabíamos. Eran todos contacto estrecho, llenaban una planilla, hacían el aislamiento obligatorio preventivo en su domicilio y ahí nos quedábamos. Vos no te vas hasta la 1:30. Me quedo. Porque no sabés la cantidad de consultas que tenemos para hablar de vacuna COVID, de post-COVID, de vacunación contra la gripe, de esta segunda ola y cómo nos tenemos que cuidar. Les contamos entonces algo muy importante. Superviel tiene beneficios especiales para los jubilados. Todos los jueves disfruta de un 50% de ahorro con tu tarjeta Superviel de débito en todas las farmacias y perfumerías del país. Conoce más en superviel.com.ar. Human Banking de Superviel. Mira. Con tu tarjeta Superviel de débito, tenés beneficios pensados para vos, como los jueves de jubilados, con un 50% de ahorro en todas las farmacias y perfumerías del país. Escucharte y pensar beneficios para vos. Eso es Human Banking de Superviel. Bueno, muy importante, les tenemos que contar que si necesitan información, toda la información que tiene que ver con la seguridad social, que tiene que ver con los temas previsionales, bueno, uno de los sitios más consultados es a24.com/previsional. Miren qué interesante, gracias por la publicación, un artículo que escribí justamente para el portal, cómo es el plan de inserción laboral para los jóvenes desempleados que reimpulsa el gobierno. El gobierno está reimpulsando la inserción laboral a través del Ministerio de Trabajo de la Nación. Es para jóvenes de 18 a 24 años. Uno de los grupos que se detectó a partir del ingreso familiar de emergencia más vulnerable en cuanto al tema de desocupación, desempleo e informalidad. Esto, más y mejor trabajo, es para jóvenes de la franja de edad de 18 a 24 años que no hayan terminado o estén terminando el secundario y estén desocupados. Más y mejor trabajo, la novedad justamente de esta última semana que originó el artículo
mi artículo tiene que ver con agencias móviles. Van a buscar a los chicos a distintos puntos del país para que se inscriban, asistan a cursos que tienen que ver con el mundo del empleo y a partir de ahí generar una continuación para hacer pasantías en las empresas que se encuentren dispuestas a tomarlos con la posibilidad de que después queden en forma permanente. En todo este transcurrir, el Ministerio de Trabajo de la Nación acompaña con un pago de 4.500 pesos para que asistan a estos cursos, con otro pago de 10.000 pesos mensuales para que hagan pasantías y después colaborando en el pago del salario conjuntamente con la empresa que contrate al joven. Esto se genera y se paga a través de la Administración Nacional de Seguridad Social con la tarjeta de débito, con una tarjeta de débito del Banco Público, del Banco de la Nación Argentina. Mencionábamos en la apertura del programa uno de los temas que más esperan, más importantes porque tiene que ver con el bolsillo. Estos bonos, 2 bonos de 1.500 pesos para jubilados y pensionados nacionales para compensar el costo de vida, la aceleración de precios. ¿Qué va a pasar? A ver, los bonos se pagan 2. Como ustedes lo están viendo en pantalla, se pagan por única vez. ¿Esto qué significa? Que no queda sujeto a descuentos, que no queda como cifra remunerativa dentro del haber jubilatorio. Y lo van a cobrar todos aquellos jubilados y pensionados, contributivos y también pensiones asistenciales con montos hasta 30.857 pesos. Esto es muy importante que lo sepan porque, ¿qué pasa, por ejemplo? Yo les voy a dar un dato puntual sin sacar la placa. Con el bono de 1.500 pesos, si se lo sumamos a estos 30.857 pesos, nos da 32.357 pesos. ¿Qué pasa con alguien que cobra, por ejemplo, 31.000 pesos de haber de jubilación o de pensión? ¿Va a cobrar el bono? Sí, va a cobrar el bono, pero no va a cobrar los 1.500 pesos. Va a cobrar un proporcional hasta llegar a los 32.357 pesos, es decir, 1.357 pesos, para que se entienda el alcance del bono. Se va a pagar a partir del día lunes 5 de abril, se va a pagar en 3 tandas, pensiones asistenciales van a cobrar entre el 5 y el 9 de abril, haberes cuyo valor no exceda los 23.120 pesos cobrarán entre el 12 y el 23 de abril y haberes superiores a 23.120 pesos cobrarán entre el 26 y el 30 de abril. Es decir, que el bono se paga junto con el mensual. ¿Esto qué significa? Que no tienen que hacer trámite alguno y que la plata del bono se deposita en la misma caja de ahorro de la Seguridad Social que se deposita el haber mensual. Consultorio en lo justo y necesario. Mientras hago una información sobre lo que veía Ingraf, está muy bien, dice, compensa el costo de vida, porque no lo supera, ¿no? A ver, yo te hago la pregunta, mira, yo te hago la pregunta para que la gente entienda. Se le da 2 bonos de 1.500 pesos a todos aquellos que no superen los 30.857 pesos. La inflación del primer trimestre del año va a tocar casi los 12 puntos, y no más, porque se está hablando de 12,5. Sí. El aumento de marzo por ley de movilidad en las jubilaciones y pensiones fue del 8,07%. Estos 2 bonos de 1.500 pesos, ¿en cuánto va a paliar el costo de vida? Bueno, como yo creo que la inflación en definitiva es un promedio de todos los precios generales de la economía, para el caso del jubilado, y vos lo dijiste bien respecto de la canasta, ¿qué es lo que más impacta? Vivienda, alimentos y bebida y medicamentos. Todos esos 3 precios de la economía son los que más están subiendo. Y van a estar subiendo en el orden del 12% de lo que va a indicar el índice de precios al consumidor. No, van a estar subiendo más. Van a estar subiendo en el caso de los alimentos en el orden del 14%. En el caso de la vivienda te diría que puede llegar hasta el 20%. En ese periodo, porque justamente se están evolucionando fuerte el precio de los alquileres. Y en el caso de los medicamentos, no tengo el dato preciso, porque no lo ahora lo damos, nosotros, yo lo tengo.
pero te digo que va a estar por encima del indicador general. Entonces creo que la inflación del jubilado va a ser muy superior en relación a lo que necesita de poder adquisitivo del dinero para comprar la misma canasta de bienes y servicios. Mira, me diste pie para explicar algo. Necesito un poquito de tiempo para esto porque es un tema muy sensible que tiene que ver con el medicamento, un bien social. A ver, ya están diciendo de distintas confederaciones y federaciones farmacéuticas que en el mes de marzo los medicamentos van a terminar resultando que aumentaron más que la inflación. Se habla de un 5,5% en el mes de marzo de aumento, con picos del 8%, tanto medicamentos de venta libre como medicamentos bajo receta. Es decir, que con un trimestre de un 12 o 12,5 de inflación, los medicamentos habrán subido entre el 15 y el 18%. Tenemos que recordar que venimos de un año 2020 muy complicado, donde los medicamentos aumentaron más del 40% cuando la inflación fue del 36,1%. De esto, ¿qué se infirió? Que la industria de laboratorios no cumple el acuerdo tácito que hizo en su momento con el Ministerio de Salud de la Nación de no aumentar los medicamentos por arriba de la inflación. ¿Esto exactamente dónde se está cumpliendo? En el PAMI. El PAMI tiene convenios con la industria que deberían imitar el resto de las obras sociales donde hay un precio PAMI. Y no pueden los medicamentos subir más que el índice del costo de vida, que el índice de inflación. Y a su vez, antes de la pandemia han implementado un programa para mayor cobertura, para cobertura del 100% medicamentos gratuitos a la mayor cantidad de afiliados. Para eso esto nosotros reiteramos cada vez que podemos porque nos preguntan, hay que tener cumplidos 60 años de edad, no tener prepaga y no hay tope de haber jubilatorio. Y en el caso de IOMA, que es la segunda obra social más importante de la Argentina, también anunció esta semana mayor cobertura en todo el tema de medicamentos. Medicamentos que tenían una cobertura del 70%, ahora van a tener una cobertura del 100%, y los que tenían del 40% van a pasar a una cobertura del 70%. Esa es la inflación real del jubilado, Clara. La que hay que tomar, la de alimentos, vivienda y medicamentos, que son lo que más representación tiene. Si nosotros hablamos de salario mínimo vital y móvil, ¿qué es vital y móvil? Por lo menos que cumpla la canasta básica alimentaria. Hoy están 25.000 pesos con un salario mínimo vital y móvil de 21.000 pesos. Lo mismo debería suceder con el jubilado, que se acerque lo más posible a la representación de sus gastos y respecto de ese poder adquisitivo que va perdiendo valor en el tiempo. Damián, Diegues, buen día, Damián. Si tengo un plazo fijo, ¿a partir de cuándo pago ganancias? Todavía no está definido ese tema. No, los plazos fijos no pagan ganancias. Exactamente. No, no pagan ganancias. Lo que sí paga el impuesto a la renta financiera es el plazo fijo que ajusta por UVA. O sea, los que ajustan por UVA sí pagan sobre el rendimiento. Creo que hoy son 106.000 pesos. A partir de un rendimiento superior a los 106.000 pesos pagan renta financiera, lo mismo que los plazos fijos en dólares o colocación en dólar. Pagan 15% de renta financiera. Lo que no está definido todavía, decía yo hace unos momentos, es el mínimo no imponible porque todavía falta el debate en el Senado y la sanción correspondiente. Analía, 55, escuché que ahora nos van a cobrar por extraer dinero del cajero. Esto lo vamos a tratar en un rato. ¿Eso es por la red de extracción o por si es distinto banco? Por si es distinto banco al que tengo de tarjeta de débito. Y por red de extracción también, porque si cambia la red de bancos también tenés que pagar. Y hasta 143 pesos leí yo que sí, en definitiva... entre 43 y 143 pesos aquellos que vayan a extraer dinero o a realizar cualquier operación y que la tarjeta de débito no esté asociada a una caja de ahorro de la Seguridad Social. Es decir, jubilaciones, pensiones, asalariados y todo lo que es planes sociales siguen con el sistema en forma gratuita. Bien. Lo último, Damián, espacio Cocoliche. Bueno, estas son las cuentas de... ahí está, las cuentas ahí está. Tengo 990.000 pesos en plazo fijo UVA. ¿Conviene que los mantenga? Es lo que más se está utilizando, Clara. ¿Por qué? Porque el UVA está por encima siempre de la inflación. Es un punto por encima de la inflación. Entonces ajusta por trimestre, 90 días,
y siempre está por un punto, al menos 0,5, un punto por encima de la inflación. Es lo más conveniente. Considero que si lo vas a mantener en pesos, hoy es una buena opción. Muchísimas gracias, Damián Ripache, gracias por habernos acompañado. Devolución del IVA, 15%, es una decisión que tomó la AFIP de prorrogar hasta el 30 de junio la devolución del 15% de IVA para todos aquellos jubilados y pensionados de la mínima, sean contributivos o sean pensiones asistenciales, asignación universal por hijo y asignación por embarazo. Esta devolución del 15% de IVA es tanto para aquellas compras que se realicen a través de la caja, del cajero cuando uno realiza compras, o todo lo que se haga por medio electrónico o código QR. La devolución entonces es en forma inmediata para jubilados y pensionados con haberes mínimos, para asignación universal por hijo, para asignación universal por embarazo. ¿Y cuáles son los topes? 700 pesos. Y si el beneficiario es un beneficiario de asignación universal por hijo que tiene 2 o más hijos, la devolución puede ser a través de un tope de 1.400 pesos. A mi entender, hay que subir estos topes. Los topes siguen siendo muy bajos. Si se prorroga esta medida, que bienvenido sea y creo que es muy oportuna, hay que subir los topes. Se prorroga entonces, decisión de AFIP, hasta el 30 de junio. A ver, yo le preguntaba a Jorge hace unos momentos, ¿estás preocupado por la segunda ola? ¿Estás más preocupado? ¿Y por qué vino esta pregunta a mi cabeza? Por el tema de la sobrecarga que están teniendo tus colegas, que está teniendo el sistema de salud. Pensemos que ya en la primera ola se ha enfermado mucha gente que ha estado en primera línea, muchos han fallecido y los que han podido salir ilesos de la situación están muy cansados. Un sistema de salud con profesionales que están tan agotados puede atentar contra la cantidad de contagios que se están dando en la Argentina. Mira, en cuanto al tema de asistencia me refiero. Yo creo ¿no? que puede atentar contra sí mismo, ¿no? Contra ellos mismos. Es decir, el tema del cansancio, la falta de reconocimiento, el estrés diario de estar ahí. Hoy te encontrás, por ejemplo, nosotros hablábamos y lo analizábamos esta semana con el comité de emergencia. Cuando comenzó la pandemia, vos tenías que había muchas consultas a nivel del módulo hospitalario, en el cordón que era febril o que era sospechoso, donde vos destinabas un médico, una enfermera, un administrativo, hacían el triage, llenaban la planilla, si sopaba, si hacía falta y se acabó. ¿Y qué había pasado con las consultas generales de la guardia? Habían disminuido en un 70-80%, es decir, vos tenías de 150 consultas, 170 consultas, habías bajado a 15, 20 personas para ver en lo que se llama el consultorio de atención inmediata por cualquier otra enfermedad, hipertensión, algún problema cardiológico, algún paciente que entraba con un trauma por guardia. Hoy aumentaron las dos cosas, es decir, hoy tenés el aumento de testeos, aumento de cantidad de gente que viene al módulo con el cual vos necesitas designar más de un médico para poder llenar planillas y para poder hacer los testeos y los hisopados correspondientes. Y aumentó la consulta, porque después de un año que la gente no tuvo control, vos no podés darte el lujo hoy de no atender un paciente diabético sin control, de no atender un paciente cardiológico sin control, con hipertensión. Entonces hoy tenés las dos cosas que aumentaron, para lo cual necesitas de alguna manera reforzar el sistema de salud. Hoy por hoy, transitando la segunda ola, ¿cuál es la edad promedio en lo que tiene que ver con contagios y cuál es la edad promedio de letalidad? Mirá, esto ya lo habíamos hablado la semana pasada, es decir, el 80% de la gente que se contagió en esta nueva ola o lo que va por el momento está en personas que van de los 35 a los 60 y pico de años, ¿sí? Pero la letalidad aumentó y era lo que ya nos mostraban los números previamente, es decir, en los mayores de 65 para arriba, es decir, mayores de 65, 70, la letalidad en ellos es un 80%. Entonces, el 80% de gente más chica se contagió, pero el 80% sigue siendo letal la gente más grande con mayores de 65 años y con enfermedades de riesgo. Bueno, te quedás, en un ratito vamos a estar hablando de cómo comer sano y económico, en un momento donde
justamente no abundan los bolsillos en un momento crítico de la Argentina, pero además no solo con deterioro económico, sino cansados, con una vida absolutamente desorganizada porque cambiaron todas las costumbres. Y además, por supuesto, muchísima información, respuestas a consultas, cronogramas de pago. En un ratito nada más, volvemos. Y acá estamos de vuelta en Lo Justo y Necesario con muchísima información por delante hasta la 1:30. Vamos a estar hablando de nutrición, que tiene que ver con la calidad de vida en este contexto, cómo alimentarnos saludable y de manera económica. También vamos a estar hablando nuevamente del programa Mi Compu, la posibilidad que tienen los jubilados en este momento de acceder a un préstamo para comprar computadoras y, por supuesto, muchísimo más en Lo Justo y Necesario, que tiene que ver con las consultas y las inquietudes que ustedes nos plantean en materia de seguridad social. Tenemos que hablar de moratorias. ¿Por qué razón? Porque una de las preguntas que nos hacen permanentemente es: ¿las moratorias seguirán vigentes? Y yo contesto, las moratorias, por lo menos su vigencia está en análisis. Se está analizando la posibilidad de continuar con moratorias previsionales para poder acceder a la jubilación. Hay consultas puntuales y para que las responda ya está con nosotros el doctor Adrián Trócoli. Adrián, buen día. Buen día, Clara. ¿Cómo están ustedes? Todo bien. Acá, Adrián, con muchísimas consultas que te fui de alguna manera compartiendo en la semana con nombre y apellido. María Cristina Tevez es de la provincia de Córdoba, de La Carlota. Dice que va a cumplir 60 años ahora este mes de abril. Está pagando monotributo como ama de casa desde el año 2012. Si se va a poder jubilar. Sí, a ver, más allá de lo que le pasa a ella, esto lo repetimos y lo decimos de manera general. Todas aquellas personas que tienen 5 o 6 años de aporte, como es el caso de ella lo supera, tiene 8, posteriores a 2003 llegan a jubilarse con la moratoria. Y esto nos lleva un poquito al problema de la moratoria. La moratoria permite regularizar aportes hasta 2003. Entonces, la persona entre los 18 años, la mujer entre los 18 años y 2003, no llega a cubrir los 30 años de aporte. Los aportes tienen que ser posteriores para llegar a los 30. A ver, esto es de Pinamar, de acá de la costa bonaerense. A ver, Gabriela Pontorniero cumplió 60 años en el mes de febrero. Quisiera me asesoren si hay moratorias. Tengo 16 años trabajados en relación de dependencia a 1995 y algunos aportes como autónomos en el año 2005. Bueno, de vuelta genérico. El problema de las moratorias es este. Una persona que podría tener derecho a un haber proporcional, vamos a exagerarlo, alguien que tiene 25 años de aporte y los tiene todos antes del 2003 no puede jubilarse, y alguien que tiene 5 años de monotributo posterior a 2003 se jubila. Esto es una incoherencia. Ahora, esta persona tendría que regularizar algo de autónomos. Es una cuestión muy puntual y la tiene que ver, yo diría, con un profesional para evitar cometer algún error, pero sí va a tener que pagar contado algo. Esto es algo que le sirve para todo el mundo. Aquellas personas que no llegan a jubilarse porque la moratoria no cubre los 30 años, podrían cubrir una parte de eso con una alta retroactiva de autónomo, algo de monotributo, alguna situación por el estilo. Pero Clara, déjame decirte algo. Sí. Vos hoy hablabas seriamente del déficit del Estado y cómo ese déficit del Estado, un poco Damián ha hecho la cuenta alguna vez de cómo cuesta mantener al Estado entre los pocos que aportamos, y eso hace que sea todavía más difícil crecer. Si nosotros seguimos aumentando las moratorias, si nosotros seguimos regalando planes, jubilaciones, no hay manera de recuperar este Estado. Sí, es así como decís. En realidad el Estado tiene que asistir, no puede perder su rol protector, más que nada con la gente grande y con los chicos, pero por supuesto lo tiene que hacer siempre que no salgan de los recursos previsionales, donde hay gente que aportó durante 30 años y que hoy está luchando por cobrar lo que tiene que cobrar y no lo está cobrando. Hay más consultas que tienen que ver con moratorias. En este tema previsional y de la seguridad social, muchas de las cuestiones que nos llegan son muy puntuales.
nosotros siempre tomamos para dar al aire y responder toda aquella consulta que les sirve o que le es útil a muchísima gente, como los casos que te estoy preguntando. Miguel Ángel Amoroso es también de Córdoba capital, cumple este año 65 años, pero solo tiene 18 años de aportes anteriores al año 2003. Luego pudo trabajar, nos dice, pero sin aportar. ¿Puede entrar en la moratoria para jubilación ordinaria o en la PUAN, en la Pensión Universal de Adulto Mayor? Bueno, los varones están en una situación peor todavía porque no tienen la moratoria hasta 2003, sino que tienen la moratoria solamente hasta 1993. Esto significa que pueden cubrir muchos menos años de aporte. En el caso particular, si no tiene aportes posteriores a 93 y necesita casi 10, 8, 9 años, no tiene manera de jubilarse por la moratoria. La única opción que queda es la PUAM, que este era el concepto anterior, que es exactamente lo que vos estabas diciendo recién, que los aportes, los gastos vengan de otro lado si no afecten a las cuentas generales. Dar una no contributiva, que es la pensión universal para el adulto mayor. La última consulta también tiene que ver con moratoria. Marcela López Valenzuela. Voy a cumplir 63 años, tengo 8 años de aportes, no nos dice en qué periodo, y esto es muy importante, y después lo que le pasó a muchas mujeres, se dedicaron a criar a los hijos. Dice si se va a poder jubilar. Acá es fundamental saber en qué periodo tuvo estos 8 años de aportes, creo, ¿no? Sí, pero por la redacción entiendo que son antes de haber tenido a los chicos. Esto significa que no tiene aportes posteriores. Y hemos recibido, en este sentido, cientos de consultas. Y quiero aclarar algo, porque hay algunas que nos hablaron de que hicieron aportes como amas de casa. El sistema permitía a aquella persona que no tenía un trabajo formal darse un alta no obligatoria, absolutamente voluntaria, para poder aportar y llegar a la jubilación. Esto tiene que ver con el esfuerzo contributivo y no mezclar la jubilación con una prestación no contributiva. Yo siempre sostengo que las prestaciones que se tienen que dar a aquellos que no aportaron tienen que ser no contributivas, un poco lo que decías vos recién, más allá de que la respuesta general para todos es que, analizando caso por caso, quizás puedan tener un alta de autónomos, pagar algo de contado y demás. Déjame cerrarte con una cosita de algo. Estoy viendo el programa y Damián estuvo hablando de la inflación núcleo y mencionaste vos el salto de la canasta. Yo voy a tirar un solo número. De la última publicación de la canasta para el jubilado, saltó un 29,1% y la movilidad para los jubilados fue de 19,29%. Esto significa los jubilados en los últimos 2 aumentos se quedaron 10 puntos atrás de la moratoria. Esto tiene, de la movilidad, de la inflación. No alcanza. Estamos cada vez peor y no pueden controlar la inflación núcleo. Esto es esencial para aquellas personas que sí aportaron toda la vida y lamentablemente es lo que estamos de vuelta llevando a tribunales. Gracias, Adrián Trócoli. Hasta la semana que viene. Abrazo. Saludos. Y decíamos hace unos momentos, tenemos que tratar de vivir lo más tranquilos posibles y nosotros mismos ir buscando en el día a día nuestra mejor calidad de vida. La convocamos a Carolina Pesone, nutricionista. Claro. Gracias por venir, gracias, Carolina. Ayúdanos a ver, a pensar, en una vida tan desorganizada, que desorganizó más que nada la pandemia, donde cambiaron forzosamente todas nuestras costumbres, tenemos la vida todos pata para arriba, y el deterioro económico que vienen sufriendo jubilaciones, que vienen sufriendo los salarios, inclusive todo el tema del índice de pobreza tan elevado en la Argentina. ¿Cómo hacemos para alimentarnos, para comer saludable y económico? ¿Hay forma o es una misión imposible? No es una misión imposible, pero hay ciertos alimentos que sí, son un poquito más caros, digamos. Pero lo importante es comer de todo variado un poco. O sea, para que no nos salga muy caro. Por ejemplo, si yo les digo aumenten el consumo de grasas insaturadas de las frutas secas, me van a decir todo que es muy caro y demás, pero con 10 almendras por día cubrimos el requerimiento. Entonces, si hay una alimentación variada, podemos tener un equilibrio nutricional y no tan alto el costo
Vos mencionaste recién las almendras. ¿Es un mito que comer almendras, algunas almendras cerca de la noche contribuye a que no tengamos insomnio? ¿Es cierto esto? No está comprobado, pero bueno, si puede ser algo que lo tengamos como creencia y nos lleve a lograrlo psicológicamente, lo tenemos que hacer. Yo decía hace unos momentos de la desorganización que tenemos todos en nuestras vidas. Es importante si uno relaciona la comida sana con el ahorro de bolsillo, esto de si compramos bien, terminamos comiendo bien. Tal cual. Nos tenemos que ordenar en el primer punto, que es comprar, saber comprar. Saber comprar, y además es la mejor inversión, la alimentación. Si podemos invertir, es la mejor inversión, porque después nos evitamos de comprar medicamentos, tal cual. Entonces, tal cual. Pero ahora justamente lo necesario es aumentar las defensas. Y desde la alimentación podemos hacer un montón de cosas. ¿Y qué hacemos ahora? Y, por ejemplo, es importantísimo ponerle ajo a todo. El ajo es un excelente ¿cómo se dice? Antimicrobiano, antiviral, y el limón también, ponerle a todo limón. Entonces, bueno, y dentro de las harinas blancas también habría que no sacarlas, pero disminuirlas, o elegir harinas integrales, porque justamente el hidrato de carbono refinado no hace bien, no aporta, son calorías vacías, no aporta nada bueno a la salud. Vos siempre, Carolina dijo algo que vos siempre repetís, has repetido durante años en el programa, esto de comer de todo, variado y quizá poco, regulado, equilibrado, ¿es así? Sí, totalmente de acuerdo con ella. A ver, es imposible que vos le digas a una persona que no coma harinas o que sostenga, salvo aquellos que tienen una dieta o que son vegetarianos puros o que son veganos, que no tienen contacto con las harinas. Casi es difícil o casi imposible a alguna persona decir no consumas más harina. Creo que el secreto está en lo que plantea Carolina, comer en forma adecuada, pequeñas porciones, pocas cantidades de cada cosa, variado, y eso va a hacer que uno tenga un estado saludable, porque indefectiblemente necesitamos de las grasas saturadas, de las insaturadas, pero todo como es tu programa, lo justo y necesario. Si el exceso de todo nos hace mal, ¿sí? De las insaturadas nos hace mal, de las saturadas nos hace mal, el exceso de hidratos de carbono nos hace mal, pero son necesarios. ¿Sí? Ahora, yo pienso, ¿no? Vos también, Carolina, decías esto hace unos momentos. Lo proteico es caro. La carne, el pescado, pero lo proteico también lo necesitamos. Entonces, ¿cómo lo sustituimos si no nos da el bolsillo? Lo necesitamos, pero de forma moderada. Nosotros estamos acostumbrados a comer mucha proteína y siempre sobrepasamos el límite de tolerancia en cuanto a la proteína. Y si te pones a pensar con un pedacito de carne, palma de la mano, para los hombres un poquito más, un huevo y un pedacito de queso por día, cubrimos casi todo el requerimiento. Un vaso de leche y un yogur. Y ya está. Y aparte, comer sano, si además podemos lograr comer económico, también prevenimos enfermedades, Doc, ¿o no? Sí, por supuesto. Pero mira, lo que decía recién Carolina, es cierto que estamos nosotros en los últimos años con una tendencia a un aumento muy importante de proteínas. ¿Por qué? Porque a mucha gente le cuesta moderar su peso o estar en un peso razonable, y entonces van por la tangente buscando un tipo de dieta donde aumenta la cantidad de proteínas, disminuye los hidratos de carbono, y eso tampoco es sano, ¿sí? Las dietas tienen que ser equilibradas, como lo plantea Carolina, pero hay una tendencia últimamente de los distintos tipos de dietas, ayunos prolongados y demás, pero que en la mayoría de ellas hay mayor consumo de proteínas, y muchas veces sale más caro también porque no está relacionado con los alimentos en sí, sino con suplementos dietarios que son ricos en proteínas, y que la gente cree que de esa manera va a poder sostener un peso saludable todo el tiempo. Y en realidad lo que tiene que hacer es aprender a comer en forma saludable, como lo plantea ella, comiendo los porcentajes de proteínas, hidratos de carbono y de grasas que corresponde. Además, yo pienso, Carolina, en un jubilado. Antes de que vos llegaras al canal hablamos de que la canasta del jubilado, no sé si llegaste a escuchar, si ya estabas, 64.000 pesos a partir del 1 de abril. Bueno, con este presupuesto que se necesita para cubrir la canasta básica total, donde la alimentación se lleva una parte importante del presupuesto y un jubilado gana 20.500 pesos, ¿qué no debe faltar en su dieta y que esté accesible a su bolsillo, que lo pueda comprar? Bueno, generalmente ellos compran muchos galletitas, pan, pero que sea integral, que si pueden ir a la dietética o comprar la harina integral y hacérselo, sería ideal. También existe la avena dentro de lo que es el hidrato de carbono, ¿no?
la avena no es solamente el trigo. Dentro del grupo de los cereales tenemos avena, cebada, centeno, mijo, un montón de cosas, bueno, el arroz, las legumbres, donde cada uno de ellos, de estos grupos, de estos alimentos, tienen nutrientes distintos. Entonces, por eso siempre digo que tiene que ser variado. Pero las personas mayores necesitan comer poco, porque no tienen el metabolismo muy acelerado como para metabolizar tantos nutrientes. Recién hablábamos del tema de la almendra, que no está comprobado que combate el insomnio, pero si uno lo cree, seguramente va a dormir, come almendra y duerme, porque mucho tiene que ver con esto. Ahora pregunto, ¿qué alimentos están comprobados que sirven, incentivan el sueño en un momento donde casi todos estamos padeciendo insomnio? Bien. Primero, todo lo que es proteína y las cosas un poco más saladas durante el día. A la noche comer un poquito más de hidrato, no tanto proteína, porque la proteína es una molécula grande que hace que necesite más energía el organismo, el metabolismo, para poder destruir esa molécula, o sea, desdoblar y absorber y metabolizar, entonces lleva mucho tiempo. Y más si nos vamos a dormir recién después de haber cenado. Por eso es mejor cenar más temprano, por lo menos 2 horas antes, y en porciones reducidas. El gran problema es que nosotros siempre centralizamos la cena como la comida principal y comemos en más cantidad. Y ese es uno de los por qué a veces no podemos descansar bien de noche. Lo último, y que no tiene que ver con la pandemia, sino que es un dato anterior a la pandemia. En el año 2019, la encuesta nacional de factores de riesgo arrojó que el 66,1% de la Argentina padece problemas de sobrepeso y obesidad. Y esta pregunta quiero compartirla también quiero transmitírsela a Jorge Farina. ¿Qué se está haciendo en la Argentina en cuanto a legislación y a políticas públicas para terminar o reducir este flagelo? Bueno. Como quiera. No, decirlo vos. No, en principio lo que se está viendo, digamos que en las góndolas vos tenés que la mayoría de los alimentos que tenemos que consumir vienen con un etiquetado donde están poniendo la proporción que tiene de hidratos de carbono, la proporción que tiene de proteínas y la proporción que tiene de grasas. Inclusive aquellos alimentos que son considerados light también te pone toda la especificación de lo que tienen, y uno debería aprender a través de los nutricionistas, decir, bueno, qué cosas sí, qué cosas no nos sirven realmente, porque a veces que la gente cree que porque come un producto light y lo come en exceso, no va a aumentar de peso igual, y sí va a aumentar de peso. O sea, es importantísimo tener una nutricionista que nos ordene la alimentación. Hay una cosa que yo me quedé con lo que dijo Carolina, y después se lo doy la palabra a ella. Es decir, ¿por qué a la noche se concentra más la alimentación? Porque también está que durante el día está toda la familia desmembrada. Y a la noche es el encuentro. Es el punto de reunión. Es el punto de reunión. Carolina, cierro con vos. Bueno, es muy importante entonces hacer colaciones, comer cada 2 o 3 horas. Eso es muy importante porque la mayoría de los pacientes que yo tengo tienen 20 kilos, 30 kilos más porque no come durante todo el día. Y a veces comen poco a la noche, pero tienen un metabolismo que está, como le dicen ahora, en modo ahorro. Están ahorrando porque está amenazado el organismo, entonces lo que va a hacer es tratar de no gastar energía y justamente se acumula grasa. Carolina Pesone, muchísimas gracias. Un gusto haber tenido lo justo y necesario. Gracias. Jubilados y pensionados, comienza el pago de mensual abril a partir del lunes 5 de abril, como ustedes lo están viendo en pantalla. Primer grupo de pago, pensiones no contributivas, 2 terminaciones de documento por día hábil entre el 5 y el 9 de abril. Recordamos que además de la prestación previsional, de la prestación asistencial mensual, con este pago se va a abonar el primer bono de 1.500 pesos, va a estar depositado en estos días por terminación de número de documento. Tenemos que hablar de adultos mayores, de personas mayores y tecnología. ¿Por qué razón? Porque tuvimos en estas últimas semanas, a raíz de un tema que tocamos hace varios programas atrás, con respecto al acceso a una computadora.
El Banco Nación, junto con la Administración Nacional de Seguridad Social y con una empresa, la empresa que provee computadoras adaptadas a las personas mayores, vienen teniendo un acuerdo, un convenio que permite que aquel jubilado, que aquel pensionado o pensionada que pueda acceder, que tenga la posibilidad de pagar una cuota para comprar una computadora, lo puede hacer. ¿Por qué es adaptable no solamente la tecnología, sino el tema económico? Porque se puede acceder a una computadora a través del plan Mi Compu en 40 cuotas fijas e iguales. Van a realizar el trámite en cualquier sucursal cercana que tengan del Banco Nación. Ven lo que hay, los aparatos que hay a la venta, si reúnen todos los requisitos que son, por ejemplo, jubilados y pensionados de ANSES y está todo correcto, bueno, se realiza el trámite en el Banco Nación, personal que está capacitado y está abocado a todo este tema comercial, y la empresa proveedora entrega en cualquier lugar del país la computadora elegida. El trámite es sencillo, tiene pocos requisitos, las cuotas se descuentan del haber de jubilación o de pensión. Se entrega en cualquier punto del país sin costo alguno y las computadoras tienen una garantía de 12 meses. Ahora, hay preguntas puntuales acerca del plan Mi Compu. Por ejemplo, si cobro la jubilación mínima, ¿puedo acceder al plan Mi Compu? Sí, es la respuesta. ¿Dónde se gestiona el crédito Mi Compu? En cualquier sucursal del Banco Nación. Ahora, si sos jubilado y cobras en otro banco, ¿podés realizar la gestión? Sí, podés realizar la gestión en el Banco Nación sin ningún tipo de problema. Y las cuotas en 40 meses en forma fija, ¿sí? ¿Qué pasa si el dólar sube y aumenta la inflación? Las cuotas siguen permaneciendo fijas. La garantía, decía yo, hasta 12 meses. Todos los detalles de este plan Mi Compu lo pueden encontrar en la página de Facebook de Mayores Conectados, ¿sí? Mayores Conectados Argentina. Bueno, teníamos muchas preguntas acerca del plan Mi Compu, por supuesto vamos a seguir recibiendo. Miren, les contamos además cuál es la documentación a presentar. Cuando lleguen al banco público, tienen que llevar documento nacional de identidad, los últimos 2 recibos de jubilación o de pensión y además el último resumen de una tarjeta de crédito o una factura con servicio fijo a nombre de la persona que solicita. Bueno, ya contestamos todas las preguntas acerca del plan Mi Compu y una información que nos llega, que está absolutamente, totalmente ligada al tema de seguridad social y a los temas de este programa. España comenzará una prueba piloto de 3 años tratando de implementar jornada laboral de 4 días. Para hablar de todo este tema y de cómo se va a llevar adelante esto y cuál es la finalidad y el objetivo, estamos con nuestro colega en Madrid, en España, Felipe Romero. Gracias, Felipe, por recibirnos. Hola, por favor, no, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo va? Bueno, contanos cómo es esto de que España va a comenzar a aprobar esta semana laboral de 4 días. Bueno, ha sido un proyecto aprobado que ha sido propuesto por el partido de izquierda Más País, que ya lo ha aprobado el gobierno y la presidencia de la Nación, en el cual se va a establecer un proyecto que va a durar 3 años, como bien decías anteriormente, con 200 empresas que van a ser voluntarias y van a querer ver cómo es esto de funcionar una semana laboral con 4 días, pero con la condición de no reducir el horario de la jornada laboral, no perder ni reducir los salarios ni los puestos de trabajo dentro de cada empresa.
Para esto, el país ha pedido 50 millones del Fondo de Recuperación de la Unión Europea, que los va a destinar para ir aportándolo a estas empresas para hacerse cargo de este cambio de dinero que le significa a la empresa pasar de 5 a 4 días. En primer año haciéndose un cargo de un 100% de estos gastos, en un segundo ya reduciéndolo a un 50%, y en el tercer año ya entre un 33 y un 25% de aporte del país hacia la empresa, con la finalidad de que ya en el cuarto año, si todo esto tiene la evolución positiva que se espera, ya lo puede hacer de forma independiente y con ninguna dependencia de lo que sería la nación. Ahora, Felipe, sería el primer país europeo en poner en práctica algo así y yo estoy viendo, tendría como una doble finalidad, generar mayor competencia y productividad en las empresas que quieran entrar en este programa y que la gente, al tener una jornada laboral más corta, tenga más posibilidad de volcar al consumo que tiene que ver con entretenimiento, al tema turístico, que son los fuertes de un país como España en su economía. Exacto, de la misma forma que estás diciendo. Por un lado es tanto el beneficio para las empresas que aumentan su productividad, para los trabajadores tener más tiempo libre, para el sector del entretenimiento y del ocio también. Viene un lado también con una arista de beneficio ecológico, también de lo que es menor movimiento de personas, de emisiones de gases de los automotores. Y también, bueno, en tiempo de pandemias, también lo que signifique menor movimiento también viene significando algo positivo también. ¿Qué dicen los españoles con respecto a esto? La gente de a pie. Y la gente, la verdad que bastante contenta. Sin embargo, todavía se sabe que es algo que tiene para largo, que es de acá recién a 3 años, pero que todavía esto va a empezar, recién esto se va a empezar a hacer en lo que sería septiembre-octubre, en la primavera de acá. Es decir, que de acá hasta que comience va a ser a mediados fines de año y recién de ahí 3 años más. Se tiene en cuenta que, bueno, por supuesto, a todos nos gustaría, por supuesto, la jornada laboral de 4 días, pero sí, en ese sentido todavía no se logra algo tan próximo ni hay una ilusión tan grande como que sería algo ya tan inmediato, digamos. Felipe Romero, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, con lo justo y necesario, ya 24. Por favor, muchísimas gracias a ustedes, seguimos en contacto. Bueno, aquellos que están críticos a la medida dicen que un momento de pandemia no es el momento oportuno para este tipo de cuestión, pero si uno ve los objetivos, me parece que los objetivos son claros y son buenos. El tema de que hay empresas que han perdido muchísimo en esta pandemia y que pueden volver generando competitividad, productividad y la gente trabajando menos, circula menos y la posibilidad de activar y reactivar el consumo en momentos tan difíciles. El tiempo dirá a ver qué pasa con esta implementación. ¿Nos tenemos que ir? Sí, nos tenemos que ir. Te agradecemos, Jorge, que nos hayas acompañado en una emisión más de Lo Justo y Necesario. Felices Pascuas. Teniéndote en el programa nos sentimos más seguros. ¿Por qué? Porque nos cuidás, porque nos ayudás y ayudás a la gente. Muchas gracias por invitarme. Felices Pascuas. Gracias, felicidades a todos y estén lo mejor posible. Cuídense, tranquilos. Gracias por habernos acompañado. Sí, aplauso a ustedes. Gracias. Chao.